Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Radio Givo les saluda en el programa Innovación Jurídica Penal, temática colindante y en derechos humanos. La doctora Verónica Román Quirós abordará en esta ocasión el tema extinción de dominio segmentado, temas constitucionales, sustantivos y procesales penales relacionados con el tema que se abordará. Recordemos nosotros que la extinción de dominio es producto de una reforma hoy en día a una ley especial que se encuentra contemplada en nuestra Constitución y que está dentro del ámbito de la enorme discusión. En diversos contextos se precisa y se señala los avatares respecto de aquellos supuestos y figuras jurídicas en el que la extinción de dominio afectaría el patrimonio de personas incluso no relacionadas con la delincuencia. Doctora, este es tu programa. Gracias por permitirme presentarte. Su servidor Miguel Ángel Aguilar López. Es una distinción poder escuchar a la doctora. ¿Cuál es la perspectiva después de la reforma de la extinción de dominio? ¿Cuál es su marco constitucional? ¿Cuál es su marco legal? ¿Cuál es su repercusión hoy en día, querida doctora? Muy buenos días, mi magistrado. Buenos días en cabina. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por la importante labor que hace mi magistrado para podernos sentar las bases de lo que este programa va a tratar. En ese sentido, y ya bajo esta premisa de cuál es la perspectiva de mi magistrado, bueno, pues vamos a empezar a exponerle a nuestros radioescuchas la parte constitucional que se ve afectada por esta figura de la extinción de dominio para podernos concentrar después en temas sustantivos por impacto y después en temas procesales. Ojalá que en este programa nos dé tiempo, porque si no en el otro seguiremos abordando la temática. Pero bueno, vamos a empezar con la extinción de dominio y en una etapa constitucional vamos a notar nosotros diversos artículos que van a tener impacto en la Constitución. Mi magistrado, ¿qué le parece el artículo primero constitucional bajo esta temática? El artículo primero nos habla de que todas las autoridades tienen que proteger, garantizar, hacer respetar y promover los derechos fundamentales. Un derecho fundamental, a raíz de este tema, la propiedad. Otro tema, incluso la posesión. Y por supuesto, de este deviene que las autoridades, llámense jueces, y en este caso mi magistrado tienen que ver en la etapa civil, por aquello de las excepciones y defensas que tienen que plantearse en esa materia, y también tienen que ver los jueces de control en materia penal, por aquello de la figura necesaria para poder fundar y motivar esta figura en la etapa de vinculación a proceso. Pero notemos este deber que tienen estas autoridades para proteger, garantizar, hacer respetar, promover y con ello evitar, evidentemente, lo de las violaciones a los derechos fundamentales. Y entonces estas violaciones tienen también algún tipo de estrategia, porque tendríamos que ver su prevención, su investigación, su sanción y obviamente la erradicación de cualquier posible violación a derecho fundamental. Esto tiene que ver con lo que vamos a empezar a hacer en los siguientes apartados. Por eso no se nos pierdan ni un momento de este punto. Y después, nosotros también en este sentido tenemos que llamar la atención a que los derechos fundamentales, mi magistrado, están llamados a un bloque de progresividad
y de interdependencia. En este sentido, la progresividad a lo que nos lleva es que no tengamos una regresividad. No podemos restarles derechos fundamentales, muy por el contrario, tenemos que estar precisamente en este afán de ir creciendo en los derechos y de irlos interrelacionando a cada uno de los que tengan que ver. No nos podrían restar ni siquiera el derecho de audiencia, ni siquiera de que solo bajo una sentencia podrían privarnos de un derecho. Y en este sentido, esta Ley Nacional de Extinción de Dominio así nos lleva a pensar. Un segundo apartado, mi magistrado, tiene que ver con el artículo 2. El artículo 2, perdónenme, el siguiente artículo en materia constitucional que tiene que ver sería nuestro artículo 6, que tiene que ver precisamente con la protección de la información. Me voy a dar a entender. Se está permitiendo que el Ministerio Público haga un recabado de la información, mi magistrado, con autoridades. Y ustedes recordarán que esto tiene que ver con el 14 constitucional y con el 16 constitucional por lo siguiente. 14 y 16 vamos a empezar también a bajar derechos que están consagrados. El 14 me dice que hay una formalidad esencial para llevar a cabo un procedimiento. También nos refiere que es a la exacta letra de la ley. Lo que quiere decir que si no está exactamente adecuado, no podríamos sancionar ni podríamos considerar que eso es un hecho delictuoso. Pero también nosotros podemos ir bajando con el 16, que hay un fundamento, hay una motivación, hay una autoridad competente, hay actos de molestia, pero también podemos nosotros hablar de que el 14 nos lleva a un principio de legalidad. Y este principio de legalidad es tan claro como lo siguiente. Ante un delito, se nos puede imponer una consecuencia jurídica. Y en ese sentido, la extinción de dominio, vamos a tener que nosotros vislumbrar su naturaleza jurídica. Fíjese por qué. Este punto, en lo concreto, tiene que ver con el 22, que después vamos a tratar, pero que aquí le voy a dejar de una vez esbozado. El 22, si recuerdan ustedes, prohíbe las confiscaciones, pero también prevé a la figura de la extinción de dominio. Y entonces, en este sentido, nos tenemos que preguntar, ¿qué es la extinción de dominio? Si fuera una pena o una medida de seguridad, evidentemente no sería la respuesta. Si fuera una pena, entonces sí podría exigírsela a la autoridad que primero tuviera por corroborado un delito, bajo lo cual sí podríamos nosotros entender que nos van a imponer una consecuencia jurídica que ya nos avisaron, porque de eso se trata ese principio de legalidad. Recordarán ustedes que esta máxima que nos dio Feuerbach decía, no hay crimen sin ley. Primera premisa. Segundo, no hay pena sin culpa y por lo tanto no hay pena sin delito. Y en este sentido, fíjense, lo consagrado es que la ley tiene que ser estricta, escrita y previa. Y esto tiene que ver también con otro apartado del 14 constitucional que tiene que ver con la irretroactividad. Y esta irretroactividad tiene que ver con que no nos impongan una sanción cuando en un espacio temporal no había necesidad de sancionar un tipo de conducta de esta naturaleza. Creo, mi magistrado, que tenemos aquí alguna pregunta, ¿verdad? Sí, sí, mi querida Verónica. Desde luego que has despertado un enorme interés en los radioescuchas. Y quiero comentar que en el anterior programa hemos tenido más de 40,000 reproducciones. Muchas gracias. E inmediatamente están incorporados Gerardo Azuara Rossetti, nuestro querido doctor. Doctor, sí. Pregunta, gran choque de derechos. El legislador parece que no se hizo la primera pregunta de la ponderación. ¿No hay una medida menos lesiva? Es lo que está explicando la doctora. Me encanta, Verónica. Sí. En este momento, Sí. Al hacer un marco de legalidad en donde establece que la pena es una consecuencia previa a la determinación del delito. Así es. Esto es lo que marca el principio de legalidad y debe de preservar la autoridad en el orden del control directo e indirecto Sin de duda. todo nuestro marco normativo. Así es. Ahora irá al artículo 22 para analizar la naturaleza con toda seguridad de la extinción de dominio. Así es. También en ese marco constitucional.
Así es. Quise transmitir la pregunta para que vayamos abordando en su oportunidad. Claro, porque chicos, algo que tenemos que destacar nosotros es que la verdad, este programa va a ser una pauta para que ustedes nos hagan llegar las inquietudes y por supuesto para que podamos nosotros también darles nuestro posicionamiento y nuestras opiniones. Entonces, en este sentido, Gerardo Azuara, muchísimas gracias porque tienes toda la razón. La autoridad olvidó hacer este ejercicio de ponderación, aquí está escrito incluso en rojo, y además tendríamos que haber visto la medida menos lesiva, pero vamos a seguirlo viendo a la luz precisamente de todos estos numerales porque estamos sentando bases de principios generales, de derechos fundamentales, de deberes, de obligaciones de las autoridades en cada una de las fases. Y aquí retomando el punto, fíjense ustedes, tiene que ver también con la mínima lesividad de lo que nos habla Gerardo, a que los actos de molestia vistos a la luz de las medidas cautelares, donde también nosotros tenemos que observar que si la autoridad nos decreta un aseguramiento respecto de lo que después puede hacer un adelantamiento de una sanción, porque está haciendo ventas anticipadas, mi magistrado, porque también puede hacer estas adjudicaciones directas. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar si estamos cumpliendo con las naturalezas o no. Pero vamos a ir nada más bajando ideas y después nos vamos a meter de lleno en todos estos apartados. Siguiente punto. El 18 constitucional, recuerden ustedes que tiene una finalidad solo de reinserción. Sin olvidar que el 17 nos llevaba a que las posturas de las autoridades sean imparciales y a que tengamos una tutela efectiva de derechos. Esto es importantísimo porque dentro de ello cabe el acceso efectivo a la justicia. Y en ese sentido ya estamos bajando, como les estamos advirtiendo, numerales muy veloces para poder entrar a un debate meramente con mi magistrado y obviamente con los que nos estén escuchando. El 19 tiene que ver con la figura de la vinculación a proceso y el decreto de las medidas cautelares. En ese sentido, recuerden que la vinculación a proceso nos va a llevar también a una etapa que tiene que ver con la no vinculación a proceso y previa a ella nos podríamos nosotros adelantar al plazo y a la prórroga constitucional que van a venir en el 20 constitucional. Pero esto tiene que quedar en nuestra cabeza, fíjense ustedes, en una línea horizontal, porque son estrategias de debate que tenemos que tomar en consideración, porque ya ha llegado el asunto a una judicialización, seguramente va a haber necesidad de que hagamos alguna estrategia adelantada sobre lo que vamos a pretender comentar con la autoridad. Como vieron, nos quedamos en el 19. Empecemos con el 20 constitucional, mi magistrado, en los 3 apartados, el A, el B, el C. Recuerden ustedes que el inciso A, en la primera fracción nos llevan al esclarecimiento del hecho, que debería de ser la naturaleza precisamente de la autoridad, llámese Ministerio Público, llámese juez especializado en materia de extinción de dominio. Este esclarecimiento del hecho además nos exige que protejamos al inocente. Ojo, proteger incumbe también, mi magistrado, a que no se le decrete una medida cautelar, incumbe a que no se le decrete un acto de molestia a través de una figura como una vinculación a proceso, el aseguramiento, etcétera, sin que haya habido todo el respeto a los principios generales del derecho en que nos informaron que solo bajo una sentencia firme incluso podrían imponernos consecuencias jurídicas de las que antes nos hubiera anunciado nuestro Estado de Derecho. Esto es el principio que sustenta el sistema procesal penal mexicano. Sin duda, mi magistrado, porque este es el objetivo del proceso y precisamente tenemos que esclarecer el hecho, pero protegiendo a los inocentes, procurando que el culpable no quede impune, aquí está la otra finalidad, para que finalmente también en alguna parte este apartado de la Constitución nos lleve a la reparación del daño, que no siempre tendrá que ser, porque imagínense que si es un aparato organizado de delincuencia, pues entonces no le podemos reparar nada. Evidentemente se les tendrían que decomisar esos instrumentos, esos objetos o esos productos del delito. En un segundo punto, mi magistrado, nosotros tenemos que hablar también de la valoración que hacen los juzgadores. Y esta valoración que la hacen a la luz de la lógica, recordará usted una de sus premisas favoritas y de sus servidores, esta lógica jurídica, para que nos lleve a estos grados que nos han exigido de una convicción para poder tener una sentencia de índole
condenatorio. Bajo otras circunstancias no podríamos hacerlo. Esta valoración además nos lleva, obviamente, a los principios que nosotros conocemos como el de publicidad, al de contradicción, que básicamente tienen que ver con el tema de extinción de dominio, no obstante que también los otros son importantes. Nada más escuchen por qué. Publicidad tiene que ver con que no nos reserven actuaciones, mi magistrado, porque a la luz de esta norma se dice que se puede reservar el acceso a los registros e incluso la identidad de la persona que está haciendo el apuntamiento. Entonces, este ejercicio del principio de publicidad tiene que ver con que conozcamos los alcances de las reservas de actuaciones, las etapas en que se da, los requisitos, etcétera, que lo vamos a ir observando. El principio de contradicción, ¿por qué tiene que ver con el de publicidad? Porque si no conozco, no me puedo defender. Y me defiendo solamente de lo conocido. Siguiente punto. Nosotros también tenemos que observar que en este numeral 20, en su inciso A, lo que nos quieren proteger es que tengamos un principio de la carga probatoria. Este viene en la fracción 5, obviamente, pero estoy haciéndoles un listado rápido de ideas para poderlos bajar. Esta carga probatoria, mi magistrado, tiene que ver con lo siguiente: que el Ministerio Público, que los asesores jurídicos y que las propias víctimas trabajen en la carga probatoria de apuntamiento de la vinculación a proceso, porque va a ser un tema estratégico que ya verán ustedes, para que entonces se le deje en una igualdad procesal, y aquí la dejamos anotada, una carga probatoria que le vamos a empezar a llamar asumida por parte de la defensa y por parte del señalado. En este sentido, esta carga probatoria asumida implica que nos respeten los derechos fundamentales, mi magistrado, para efecto de que nos apoyen en los tiempos, las condiciones, nos reconozcan la igualdad procesal y no solamente que nos permitan hacer un ejercicio del 20B que tiene que ver con una defensa adecuada o con que nos permitan hacer propuestas de actos de investigación. No, tendremos que explicarle a lo largo de estos programas a qué nos estamos refiriendo con estos avances de ser vistos como los iguales de un órgano como el Ministerio Público o como los asesores jurídicos para recabar materia probatoria que sirviera para desvirtuar este primer señalamiento en una etapa de una vinculación a proceso y que sea de utilidad, por lo tanto, para llevarlo al plazo, a la prórroga constitucional o para sostener la no vinculación a proceso. ¿Qué otro punto importa, mi magistrado, en este listado? Nosotros tenemos que observar además que el principio de inmediación también se puede llamar aquí en relación a que los juzgadores no se pueden perder la materia probatoria. Sin duda, esta inmediación, mi magistrado, va a empezar a afectar en lo siguiente. Fíjese usted, los jueces de lo civil van a tener que requerir a las personas señaladas de esa información que está protegida a la luz de una de sus máximas y de todas sus charlas, mi magistrado. El apartado 20B en su fracción primera, la presunción de la inocencia. Escuche por qué. La inmediación implica que el juzgador esté oyendo los desahogos. Cuando al juez de lo civil se le pide que escuche las excepciones y las defensas, se está rompiendo un principio de inocencia, el derecho de no autoincriminarse, porque se le está pidiendo a ese sujeto señalado de la conducta delictuosa que aporte los documentos, que aporte la materia testimonial, que aporte la materia evidenciaria, para efecto de que ese señalamiento que existe en su contra, pues se desvirtúe. Esto implica que en dos materias concurrentes no van a estar debidamente en comunión los principios, mi magistrado. Siguiente. Nosotros también, a la luz de este apartado 20, en su inciso B, vamos a poder observar el derecho de declarar, el derecho de guardar silencio que estamos diciendo que se está rompiendo. Siguiente, se le dice al sujeto, ojo, que puede ser el colaborador eficaz, mi magistrado, y esto en materia de extinción de dominio y de delincuencia organizada es una figura muy importante. El 256 del Código Nacional, en su apartado, en su artículo 256 y fracción quinta, nos lleva a lo siguiente, que se va a poder otorgar un criterio de oportunidad a los colaboradores eficaces. Esta figura ya de por sí, mi magistrado, a ver qué le parece. Nos ha implicado que primero tengamos a alguien que está señalado de una conducta mayor,
para que entonces ese sujeto que va a ayudarnos a apuntarlo de una conducta que tiene que ser menor y que evidentemente lleva a la autoridad a hacer los aseguramientos de los bienes, de los valores, de las personas que estén vinculadas con ello. ¿Qué implica? Que la figura por sí no se podría otorgar así simplemente por un criterio del procurador o por un criterio del fiscal especializado en materia de extinción de dominio, porque en realidad en materia penal nos estarían exigiendo que tuviéramos por corroboradas las conductas delictuosas. Y ahora recuerden algo que aquí lo vamos a vincular cuando nos metamos en la materia procesal, porque tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es la extinción de dominio? Sería esa pérdida respecto de algo que yo digo que tenía un derecho, a veces no lo tengo incluso, y simplemente me van a hacer una declaratoria de que no me pueden amparar porque yo nunca he tenido un derecho, mi magistrado. En este sentido, además me piden que como preámbulo tengan por acreditada una conducta delictuosa que tenga que ver con un hecho delictuoso concreto de la lista, es decir, secuestros, trata de personas, robo de vehículos, robo de hidrocarburos, etcétera. Lo que quiere decir que entonces este criterio de colaboración eficaz tendría que proceder siempre y cuando la autoridad tuviera cuando menos los elementos ya integrados de la conducta precedente para poder aplicar una extinción de dominio. Esto es en materia penal algo verdaderamente laborioso, o sea, tampoco lo podemos decretar simplemente porque sí. En una fracción cuarta tenemos a la defensa y en este sentido, mi magistrado, hemos dejado de hablar de una defensa simplemente adecuada, simplemente técnica. Hemos empezado a aportar con relación al artículo 1 constitucional que la defensa actualmente tiene que ser oportuna, tiene que ser eficaz y tiene que ser integral. Estas palabras, estos adjetivos cobran la mayor trascendencia a lo largo de cada una de las fases de este proceso acusatorio adversarial, porque la defensa que no le den en etapas que debe de obtener la materia probatoria, que debe de ofrecerla, que debe de desahogarla, no será una defensa oportuna. Si no le descubren, como nosotros estábamos verificando que le pueden hacer un escondite de la información y que por lo tanto impacta el principio de publicidad con esta reserva de actuaciones, si no tiene la oportunidad de conocer de lo que se tiene que defender, evidentemente tampoco tendrá la oportunidad de ser oportuna ni integral. La defensa se tiene que defender del todo. Por eso es que sí debe de conocer las circunstancias y tampoco sería eficiente. ¿Qué sería eficiente? Lograr cada uno de los objetivos en cada una de las etapas. ¿Qué le parece, mi magistrado, con esa etapa de la defensa? Muy interesante los planteamientos que estás desarrollando, porque trato de advertir que la extinción de dominio luego no está en el ámbito penal, regulada o legislada, sino la competencia es de carácter civil, no obstante que emana, que migra de la materia penal. Así es. Y tal parece que los acotamientos que estás precisando bajo un marco constitucional en donde se establece un principio de debido proceso legal, el principio de exacta aplicación de la ley, para poder, dentro de este marco de legalidad, poder establecer los derechos constitucionales que en el artículo 20 se establece bajo una tutela judicial efectiva en favor de todo imputado, y hacer las consideraciones de un marco respetuoso de los derechos humanos bajo el fundamento de la presunción de inocencia y la defensa adecuada, como estos son acotados al emerger la extinción de dominio a la materia civil. Y esto, evidentemente, sería un cuestionamiento de un enorme análisis que tendremos que escuchar en tu propia exposición, la razón o el motivo, el por qué no conocen los jueces penales y el por qué se emigra a la materia civil. Por cierto, sí. A mí me han surgido algunos cuestionamientos. A ver, mi magistrado, por favor. Eduardo Perea nos pregunta si un inmueble perteneciente a un ejido puede ser motivo de extinción de dominio. ¿Y cómo se podría interpretar? ¿Cómo se podría interpretar, Verónica? Recuerdo en el tema de la presunción de inocencia, después de que la Suprema Corte hace 18 años, 19 años, señaló que
sí existía presunción de inocencia tácitamente de los principios de debido proceso, sistema acusatorio, defensa adecuada en nuestra propia Constitución, emigró una segunda tesis de jurisprudencia, que recuerdo que era del ministro Góngora Pimentel como ponente, donde señalaba que la presunción de inocencia no tan solo tiene una naturaleza en el ámbito penal, sino en cualquier materia, administrativa, laboral, agraria y desde luego civil o familiar. El condicionante de que aquel sujeto de quien es demandado, de quien es imputado, de quien se le ejerce una pretensión, guarda un estadio bajo principio de dignidad e inocencia. Habría que analizar. Nos piden en cabina, donde se encuentra en producción Eduardo Muñoz, Adrián Mendoza en los controles, una pausa. Tomemos unos cuantos minutos en esta interesantísima reflexión que más allá de un cuestionamiento técnico, jurídico, sobre una base científica en el análisis de la extensión de dominio, la doctora Verónica Román nos hace una precisión de análisis en un marco constitucional para hacer todo un estudio sobre este tema. Regresamos en un momento. Prontísimo. Ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o omisiones de corrupción. Establecer hoy en día los parámetros de una resolución. ¿Cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo sancionador? ¿Qué contenidos debe tener la misma? ¿Cómo se sustancia un recurso? ¿Quién conoce del recurso? Pero lo más importante, su control constitucional. La mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos.
Regresamos por nuestro programa. Manuel Ochoa, Verónica, Sí, mi magistrado. nos recuerda que la ley de extinción de dominio no es materia penal. Manuel Ochoa, estamos totalmente de acuerdo. Sin duda. Sin duda, y esto no se discute. La doctora trata de precisar la génesis, el origen, la ideología, el argumento, el contexto filosófico, la política criminal o la política de Estado que se toma por parte del legislador para que la naturaleza de la extinción de dominio que emerge de un delito y respecto de personas involucradas o concernientes al misma son objetos de extinción de dominio en la materia civil. Así es. Ella, según mi estimación, y no es porque sea su intérprete, trata de hacer la connotación, ejemplificación, el paralelo y la discusión de los derechos que se tienen en materia penal y que serían acotados en un momento en la materia civil. Ese es el cuestionamiento que nos lleva también bajo la ponderación de qué acontece si en el marco constitucional está la tutela del ejido y de la extinción de dominio, donde se pondera el interés de un grupo colectivo como es el núcleo ejidal y el interés del Estado de extinguir en dominio instrumentos, objetos, producto de ese delito. Es algo así como la ponderación en donde advertimos que la presunción de inocencia es el principio fundamental y base del sistema procesal penal mexicano, el fundamento del fundamento, su pirámide, su estructura. Pero también en el orden constitucional está la prisión preventiva oficiosa, en la que podríamos nosotros advertir que su naturaleza jurídica sería un acto privativo de libertad anticipado. Es precisamente la riqueza que se trata de establecer a través de esta dialéctica. Doctora, impresionante su exposición para poder tener un contexto de los principios que sustentan la reforma. Así es. Le echo las consideraciones al azar de algunas preguntas que nos han llegado inmensidad, pero poco a poco iremos avanzando. Claro que sí, mi magistrado, porque si no, ni avanzamos. Oye, compañero Ochoa, fíjate que no tenemos discusión de que sea de naturaleza civil. Nada más déjame llegar al artículo 22, déjame llegar a la ley, porque apenas estamos haciendo el preámbulo de lo que en derecho constitucional importa para llegar a un buen debate. Entonces, en este sentido, y ya retomando a partir de este inciso A, este inciso B, el inciso C del artículo 20 constitucional, ¿qué nos falta bajar como ideas, mi magistrado? Por ejemplo, del inciso A, la materia de que la prueba solamente podrá ser considerada como vocablo a lo que se desahogue, obviamente a lo que se inmedie de frente al juzgador. Y aquí en este sentido
no solamente tenemos la excepción de la prueba anticipada, sino que a veces se pensó que la prueba sería la que se desahogue en etapa de juicio oral, pero recordarán ustedes que también en materia probatoria se desahoga a través de incidentes y a través de figuras que están destinadas precisamente a que la defensa tenga esta misma igualdad procesal y que ya no se tengan que subseguir algunas etapas que serían inútiles, como ese plazo, como esa prórroga constitucional. Aparte, también en este numeral e inciso está, por ejemplo, la forma de terminación anticipada, que sería el famoso procedimiento abreviado, que ustedes saben ya tendría que implicar que el sujeto acepte su responsabilidad, obviamente conozca la materia probatoria, acepte ir a una audiencia para esta sentencia que se le va a dictar, etcétera. Pero también nosotros tenemos, voy a ponerlo aquí, aunque sea chiquito, pero tenemos el principio de la prueba ilícita, porque finalmente nos hablan de la nulidad probatoria en razón a que se hayan violado derechos fundamentales. Y entonces, en este sentido, mi magistrado, la reflexión es, precisamente retomando el comentario del compañero Ochoa, en que es de una materia civil, por ejemplo, la naturaleza de esta ley de extinción, pero ojo, la misma definición del artículo 22 constitucional cuando nos dicen que se va a extinguir un instrumento, un objeto, un producto que sean ilícitos, ojo, primera fracción, una segunda opción es instrumentos, objetos, productos que no sean ilícitos, pero que sirvan para ocultar o mezclar los que sí lo son. Si tú reflexionas, te vas a dar cuenta que en realidad estamos hablando de la materia penal que le da origen a que pueda haber esta confrontación en materia civil. Y aquí viene el punto precisamente de la nulidad. No le puedes exigir, mi magistrado, a ningún sujeto que esté señalado de un hecho delictuoso, fracción 1 y 2, que precisamente aporten o abran su silencio o abran una declaración con aportes de documentos, de materias testimoniales, etcétera, porque finalmente su principio de la no autoincriminación se vería involucrado. Entonces, por eso es que estamos haciendo este preámbulo, este aporte de ideas, este silogismo que si después lo quieres observar así, va a ser, tuve una premisa, voy a hacer alguna cuestionante y después vamos a poder resolver de manera conjunta. Retomando el inciso B y el inciso C, ¿qué otra garantía podría tener nuestro sujeto señalado? Bueno, ya dijimos que aparte de su defensa, puede aportar materia de prueba y en ese sentido se le tiene que apoyar en los tiempos y en las condiciones necesarias para que ahora sí se convierta en este famoso igual procesal del que hemos venido hablando y se complemente con estas características que hemos dicho de progresividad y de interdependencia de la defensa. ¿Cómo lograr esto, mi magistrado, si los juzgadores no entienden que ahora la defensa tiene esta posibilidad de ejercer la carga probatoria que llamamos asumida y que precisamente son en tiempos oportunos, integrales, para que resulte eficaz? Esto tiene que ver con la convencionalidad en relación al artículo 8.2, inciso C y el inciso F de la Convención Americana de los Derechos Humanos, toda vez que a través de estos numerales se permite a la defensa solicitar a las autoridades estos apoyos en tiempos y condiciones para convertirlos en un igual. Este concreto, quiero que lo memoricen en relación a lo siguiente. Vamos a poner aquí un apartado. Actos de investigación y técnicas de investigación, mi querido magistrado, que están contempladas en nuestra Codificación Nacional de Procedimientos Penales. Para ello vamos a revisar los numerales 252, 251 y a partir del 266 y siguientes que tienen que ver con ello. Precisamente este numeral y este inciso tiene que ver con el 16, porque como son actos de fundado y motivado naturaleza para efecto de que puedan ser actos de investigación o técnicas de investigación, en este 16 recordarán que son los que se necesita llevar con control judicial. Y entonces por eso estamos haciendo una correlación de apartados. Siguiente punto. También sabemos que a este sujeto señalado se le tienen tiempos para poder ser juzgado. También sabemos
que a este sujeto se le permite que la prisión preventiva no exceda de 2 años. Pero en eso no nos vamos a meter porque propiamente nos vamos a dedicar a un tema de extinción de dominio. Pasémonos al inciso C, que tiene que ver con derechos de una víctima, mi magistrado. Tiene un asesor jurídico, ¿cierto? Tiene también la posibilidad de ser asistido en materia médica y psicológica también. Sí, aquí lo dejamos anotado, pero nos importa el asesor jurídico, nos importa la materia de reparación del daño, nos importa que ellos pueden hacer impugnaciones, mi magistrado, cuando no haya una actividad del Ministerio Público. Entonces, impugnaciones ante las omisiones del Ministerio Público o ante las determinaciones del Ministerio Público que tienen que ver con el no ejercicio, con el archivo temporal, con la suspensión, cuando no tengan ya la reparación del daño hecha, entre otros. Así, grosso modo, mi magistrado, este 20 ha quedado colmado con lo que nos va a ser de utilidad. Pasémonos, por favor, al 21 y al 22, ahora sí. El 20 será la estructura, el fundamento. De todo lo largo de nuestra aplicación de la Codificación Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Fíjate que Gerardo Azuara nos manda un mensaje. Por favor. Todos los ordenamientos jurídicos han aceptado el enfoque según el cual los derechos son escudos usados por los individuos para protegerse a sí mismos de la tiranía de la mayoría. Schauer. Esto es, estás haciendo un enfoque integral bajo una base fundamental como un principio que debe de permear, no obstante que migra de la materia penal a la materia civil, la extensión del dominio para entender su naturaleza, entender el devenir histórico y progresivo en el que el legislador enmarca este instrumento, esta arma de combate a la delincuencia a través de los productos, los activos, los bienes, los dineros, en este caso, bienes, muebles, inmuebles estructuralmente, porque es razón y es obvio de una política criminal, pero la propia limitación que tiene el Estado, sin duda, bajo un marco de legalidad, bajo un marco de debido proceso, Así es. en debido y estricto respeto a los derechos humanos, tan es así que decantas tu argumento a partir del artículo 1 constitucional. Sin duda. Por ejemplo, Verónica, el primer principio que estructura ese artículo 1 constitucional es un principio de igualdad. ¿Puede un demandado no tener presunción de inocencia y un imputado sí? No. ¿En dónde está la tutela de un bloque constitucional a través de la propia Constitución y los tratados? Claro. ¿Dónde está la interpretación conforme? Claro. La interpretación pro persona. Claro. La tutela judicial efectiva. Claro. Interesante. Vayamos al 21 Claro, Constitución. pero me encanta eso que dijo mi magistrado, y permítame apuntar un poco más. Este artículo 1 constitucional no tiene materia, ¿cierto? Es decir, no es penal, no es civil, no tiene materia. No es laboral, no es administrativa, Exacto. no es agrario, no es fiscal, ni es incluso del amparo. Claro, entonces imagínense el amparo en su caso es el instrumento de adjetivización. Exacto. Pero el derecho sustantivo y el derecho fundamental se consagra en el artículo 1. Está consagrado y se tiene que respetar, promover, etcétera. Sin duda. De este punto del 1 constitucional precisamente es que nada tiene que ver que sea un denunciado versus un demandado, porque finalmente el demandado, si va a impactar lo que se recoja como materia probatoria, impacta la materia penal que le dio origen, porque tiene que ser instrumento, objeto, producto ilícito, o cuando menos que aunque no lo haya sido, haya servido para ocultar, mezclar los que lo son, lo que quiere decir que finalmente convergen a la materia penal. Y tan es así, mi magistrado, que incluso ante las ventas anticipadas, las adjudicaciones directas y alguna decisión que se llegue a tener sobre este aseguramiento de los bienes de esta naturaleza, van a poder ser compensados, recuérdenlo, a la persona que resulte que no fue. No obstante que se haya iniciado la acción civil de extinción de dominio, se va a tener que esperar a esta parte de la decisión de la materia penal para poder verificar que no fue origen ilícito. Esto es
fundamental. Entonces, no podemos desprenderlo, o sea, no podemos verlo tan tajante como que están divorciados. Aquí es una concurrencia de materias que precisamente es lo que queremos hacerle ver a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, perdónenme. Pronto En habrá razón, televidentes. sí, por favor. Porque fíjese usted que si no lo tenemos así en mente, nos va a traicionar. Porque entonces nosotros vamos, supongan ustedes que tienen de esos despachos corporativos, mi magistrado, en donde tienen que soy civilista, que soy penalista, que soy, o sea, de todo. Ese mismo despacho que está dándole una estrategia a su cliente, está rompiendo principios generales del derecho y principios propios del derecho penal, que después no se pueden recuperar porque solitos abrieron esa posibilidad y esa puerta en aras de haber entregado algo que a lo mejor no era el momento de hacerlo, porque además es la autoridad, como lo vamos a observar cuando nosotros veamos a profundidad qué significa una vinculación a proceso, esa autoridad que nos tenía que haber llevado como datos jurídicos y como datos de prueba interrelacionados uno a uno para poder afirmar que en realidad hay necesidad de iniciarse la materia civil de la acción de extinción de dominio, porque lo que sí tiene que reconocer Ochoa es que además se inicia en materia penal. No se puede tener en materia civil de manera autónoma, mi magistrado. Esa es una falacia. O sea, si fuera así, luego entonces no hace falta la carpeta de investigación proveniente de los delitos de la lista, que ya me referí, y tener una vinculación a proceso que es penal, para que entonces se autorice a que se inicie la acción de extinción de dominio. Esto es en China y en México. Si no hay ley, no hay dogmática. No hay. O sea, no porque hay la forma. dogmática explica la naturaleza de la ley. Sin duda. Bajo sus principios, teorías y doctrinas. Así es, mi magistrado. Retomemos entonces nuestro 21 constitucional porque tiene que ver con esto. ¿A quién está encargada la investigación? La investigación se encarga a un ministerio público y en este caso, acuérdense que hay una fiscalía ya especializada en extinción de dominio. La investigación, pero la imposición de las penas o consecuencias jurídicas divididas además en medidas de seguridad está destinada al órgano jurisdiccional. Y en este sentido, por lo tanto, es de la máxima importancia destacar que hay una división entonces de roles. Escuchen por qué. ¿A cargo de quién estará el decreto de esta extinción de dominio de un derecho, mi magistrado? ¿Será acaso que de verdad es suficiente una vinculación a proceso que es solicitada por quién? Por el Ministerio Público, pero que es calificada por un órgano judicial que en materia penal está dando pauta a que su contemporáneo en materia civil inicie la acción de extinción de dominio, pero ojo, ¿cómo estamos viendo las divisiones de los roles? ¿Qué está llamado a hacer el Ministerio Público y qué en concreto está llamado a hacer nuestro juez de control? En ese sentido, además, el 21 constitucional, ya para cerrar los temas, tiene que ver con el criterio de oportunidad que está sentado en el 21, porque recuerden que es la excepción al deber de persecución del Estado. Este principio de prescindir de esa persecución penal en relación a un hecho o a varios hechos, en relación a un sujeto o a varios sujetos, tiene que ver con esta elaboración político-criminal para efecto de poder no perseguir a alguien en relación a esto. Bien, ahora, el 22 constitucional, mi magistrado, ahora sí. ¿Qué tiene que ver el 22? Bueno, pues el 22, para empezar, nos da algo maravilloso que tiene que ver con el principio del bien jurídico, que no podemos dejar de destacarlo por aquello de la naturaleza y el quantum de las sanciones especificadas, lo que quiere decir que los delitos que están ahora citados en el catálogo para poder ser candidatos de esta extinción de dominio tienen que ser de la máxima importancia. Porque de otra manera, la consecuencia jurídica perdería proporcionalidad. Y esta proporcionalidad no la puede dejar de observar el Estado de Derecho. Precisamente por eso es que nuestro Gerardo Azuara, en uno de los apuntamientos, cuando interrelacionó el artículo 1 constitucional, nos dijo, oye, no olviden la ponderación. Claro, porque el Estado, en el Código Penal, mi magistrado, ya perdió el rumbo. Porque el Código Penal puede ser más sancionado un bien jurídico distinto a la vida, un bien jurídico como el patrimonio, un bien jurídico como la salud,
en relación a algo que se pensó que debería de ser como la pauta bajo la cual se tendrían que haber hecho los ajustes de todos y cada uno de los restantes bienes jurídicos. Y después ya pasamos ahora sí a que la confiscación está prohibida y obviamente acuérdense que la confiscación aplica para materia fiscal ante este hallazgo, mi magistrado, de defraudaciones fiscales, ya en omisiones totales parciales. Pero ahora sí es momento entonces que hagamos un distingo respecto de la confiscación, respecto de la extinción de dominio, que está citada aquí, respecto del aseguramiento y también de otra figura que es el decomiso. Vamos a referirnos a ello. La extinción, mi magistrado, no me van a dar una compensación económica. Me van a extinguir y vamos a dividirlo en dos. Un derecho, si es que mi bien era lícito y yo solamente lo destiné o le di origen a un ocultamiento, mezcla de instrumentos, objetos o productos de esta naturaleza. Pero tendrá que ser al estilo de lo que refirieron en la ley colombiana y obviamente también la que tenemos de modelo en la ONU en relación a la siguiente afirmación. Yo no puedo extinguirte algo que no tienes. Y esto llama al artículo 27, porque el 27 es la protección de la propiedad. Y si yo no tuve propiedad, mi magistrado, ¿me puede usted extinguir lo que no es mío? No, de ninguna manera. Entonces, esta extinción evidentemente me dice, no te voy a dar una contraprestación ni ninguna compensación. A contrario sensu de cómo puede ocurrir con qué materia, con la expropiación. Y la expropiación, recuerden que necesita además una causa de utilidad pública. Y si es así, entonces el Estado de Derecho sí está obligado a darme un dinerito. Claro, pero también es necesario que distingamos entonces qué es el aseguramiento. Y el aseguramiento, vamos a ponerle una tonalidad diferente, tiene que ver precisamente con una técnica de investigación interrelacionada con un acto de investigación. Expliquémonos. ¿Por qué es un acto de investigación el aseguramiento? Porque yo quiero asegurar algo para que no se pierda, para que no lo oculten, para que no lo mezclen, en tanto yo tengo ya un margen del proceso encaminado a las figuras necesarias para poder hacer los fundamentos y motivaciones correspondientes a la acción en concreto. ¿Y qué es una técnica de investigación? Recuerden que la técnica de investigación, ¿para qué nos sirve? Para obtener, para recabar. Y la técnica de investigación, entonces, por eso que hace rato les decía, es importante, aquí me falta todavía explicar el decomiso y a ese regresaré. Nos hace falta explicar que los actos de investigación y las técnicas de investigación, acorde al modelo acusatorio adversarial, implica que nos volvamos expertos en lo siguiente. Hay actos y técnicas que nosotros como sujetos procesales podemos realizar por sí. Hay otros que necesitamos realizar con el apoyo del Ministerio Público, pero hay algunos más que necesitamos del control judicial. Ahí están divididas en las tres formas que tenemos que aprender: actos de investigación, técnicas de investigación. Un ejemplo de estos actos de investigación que nos acabamos de referir es, ojo, una reserva de actuaciones. Otro tiene que ver con la propuesta de los actos de investigación que pueden hacer los sujetos procesales. Una técnica que a la vez es acto de investigación tiene que ver con el aseguramiento. ¿Quién decreta el acto? Es decir, ¿quién actúa para investigar? La autoridad asegura algo para poder determinar si esto es de procedencia ilícita o no, o si sirvió para ocultar o mezclar, o si sirve para que un tercero ajeno esté haciéndose pasar como el dueño y evidentemente también lleve a cabo conductas ilícitas, o bien para aquellos famosos testaferreros, etcétera. Que esto viene en el numeral 22 constitucional y también a la ley, a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Qué pasaría, en cambio, con estas técnicas de investigación puras? Bueno, ¿qué pretendo a través del aseguramiento como técnica de investigación? Pretendo tener un dato de prueba que va a sustentar la figura concreta de la vinculación a proceso.
Y que antes de la vinculación a proceso, ¿qué tuvo que haber mi magistrado? Una carpeta de investigación que fuera digna de judicializarse. Una carpeta de investigación, jóvenes que nos acompañan, que no pudo haber sido vista a la luz de una figura del no ejercicio de la acción penal. Porque recuerden entonces aquí, Ochoa, una cosa bien importante. Si no le hubieran visto características de ilicitud, ni siquiera se tiene que judicializar. Se hubiera quedado en la etapa meramente de la investigación. Y además, sin que esto obviamente le vulnere ningún derecho al Estado como víctima, porque el Estado tiene la posibilidad de ir a combatir el no ejercicio a través del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demostrar que había necesidad de integrar, de recabar algo más para efectos de que sí se pueda ir a una judicialización con perspectiva de obtener una vinculación a proceso. Y en ese sentido, la medida cautelar que asegure ese bien hasta en tanto se tenga una decisión firme a través de los mecanismos, ahora sí, autónomos, que se prevén para converger con la materia penal, que sería la materia civil, donde ya se le hubiera dado la oportunidad al sujeto de dar las contestaciones necesarias. En ese sentido, ya teniendo ahora sí un bosquejo genérico, mi magistrado, ¿qué le parece que nos empecemos a meter, si es que tenemos todavía los tiempos bien, o vamos a contestar preguntas? Perdón. Bueno, Rojas y Asociados Abogados nos pide en su oportunidad bibliografía sobre el tema. Muy bien. Y Gerardo le agradecemos que esté al pendiente. Señala que en un caso de presunción de inocencia, la Corte canadiense determinó que antes de hacer un test de proporcionalidad, debe observarse si los objetos de una norma que afecta a un derecho fundamental es compatible con una sociedad libre y democrática, y justamente de eso se olvidaron al hacer esta ley, según su opinión. Claro. Me gusta muchísimo lo que acaba de decir Gerardo. Nancy Villafán, David, infinidad de personas nos están escribiendo. Juan Fernando González, Eduardo Perea. Es interminable ya la lista de personas. A todos les agradecemos su bondad, su gentileza, su interés por el seguir el programa. Oportunamente estaremos haciendo bloques de preguntas y cuestionamientos para poder ir contestando cada uno de ellos. Sin duda, mi magistrado. Y fíjense que entonces, en relación a este último apuntamiento que nos hizo precisamente Gerardo, de que en esta corte canadiense se decidió cómo podríamos tener una extinción de dominio en un Estado de Derecho libre, democrático, etcétera. Bueno, pues esto tiene que ver, mi magistrado, con los requisitos que vamos a tener que aportar. Estos requisitos que tenemos que aportar y que todavía los podemos vincular al artículo 22 y que además estos van a empezar, como usted bien lo apuntala, a nuestra Codificación Nacional de Procedimientos Penales, tiene que ver con 3 terminologías, mi magistrado. En materia de extinción de dominio, ojo, no podemos olvidarnos de la buena fe. No podemos olvidarnos de que el sujeto debió de haber tenido conocimiento del hecho. Y no podemos olvidar que se le exige a ese sujeto haber estado impedido para darlo a conocer para efecto de que sí se le puede extinguir el bien. Esos son principios. Requisitos de procedencia. Requisitos de procedencia. Instituciones que justifican la extinción de dominio. Exactamente. La buena fe. Sí. El conocimiento del hecho. Y que el sujeto esté impedido a darlo a conocer a la autoridad. Mi magistrado, nuestro siguiente programa va a venir Juan Manuel Becerril, precisamente a hablarnos de este tema tan apasionante y que está establecido en la Ley Nacional de Extinción de Dominio en su artículo 15, porque es un listado pero interminable que tiene que ver con la materia civil que tanto les interesa también a los radioescuchas. Por eso les decíamos que íbamos a empezar a hacer programas de bloque, porque los especialistas van a venir a dilucidar la parte correspondiente en el área que les toque.
Pero vamos a poder hablar también nosotros como penalistas de estos tres conceptos a través de lo que se va a exigir en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. No olviden, entonces, estos tres conceptos voy a empezarlos a bosquejar con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que tiene que ver con un sistema acusatorio adversarial. El sistema implica que el juzgador analice, que el juzgador autorice y que el juzgador resuelva en una determinación que tiene que ver con la lógica jurídica que le está exigiendo un órgano de acusación, que es precisamente el Ministerio Público, el asesor jurídico o la propia víctima, para que el adversario constitutivo, a través de la defensa y del señalado, haga sus apreciaciones correspondientes. Este Código Nacional de Procedimientos Penales, obvio, nos lleva a lo siguiente. Tenemos que saber, mi magistrado, que las etapas están distinguidas en una etapa de investigación, en una etapa de audiencia inicial, que es la que implica la figura que tanto ahorita hemos estado aludiendo. ¿Qué pasa en la etapa de investigación, mi magistrado? En esta etapa de investigación necesitamos una denuncia, necesitamos una querella, necesitamos dividirlo en actos de investigación y en técnicas de investigación que ya aludimos, pero también es verdad que necesitamos saber que esta investigación tiene dos fases, la que le llamamos inicial y la que le llamamos complementaria. El único objetivo que pretendemos a través de esta fase es obtener los datos de prueba, ojo, pero si nosotros vemos el artículo 20 que ya analizamos, no solamente tendrán que ver sobre el hecho y el sujeto comisor del hecho, sino también, mi magistrado, en estas aras de imparcialidad del 17 constitucional, a la luz además de principios de actuación procesal que ordena nuestro Código Nacional, tendríamos que buscar la imparcialidad de las autoridades, la neutralidad, la objetividad, la buena fe, la lealtad, la probidad, la debida diligencia, entre otros, para efecto de que no solamente estemos buscando los que integren un hecho, mi magistrado, sino en realidad los que esclarezcan el hecho. Y no solo los que vinculen a un sujeto a un hecho, sino también los que podrían desvirtuar su comisión, su participación en el evento. En este sentido, entonces, los datos de prueba nos van a llevar a que se tome una decisión de continuar con una etapa posterior, porque vamos a tenernos que quedar en estas etapas a través de alguna de las figuras que ya ahorita estábamos visualizando, como por ejemplo pudiera ser el no ejercicio, pudiera ser un archivo temporal, que se llama precisamente temporal, como lo recordarán, hasta en tanto aparezcan datos. Estas figuras, como la facultad de abstenerse de declarar, también, perdónenme, la facultad de abstenerse de investigar, tienen que ver con que el Ministerio Público tome un rumbo distinto a llevarlo a una judicialización. No ejercicio 255, archivo temporal 253, 254 y 253, facultad de abstenerse de investigar. Vamos a pensar que si llegamos a una etapa de audiencia inicial, mi magistrado, vamos a ponerles escenarios para que nuestros radioescuchas tengan presente algo que ya va a ser muy técnico. ¿Qué es lo técnico? Que cuando no tenemos detenido van a decidir pedir una orden de aprehensión. Y ese es el análisis que vamos a tener que hacer, además de que nos metamos en las etapas de la audiencia inicial. No olviden la orden de aprehensión por los estándares que nos requieren. Y obviamente porque lo vamos a hacer a la luz de todas las figuras que están enlistadas en esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Qué pasa en nuestra audiencia inicial? En nuestra audiencia inicial vamos a llevarlos al control de la detención, ojo, siempre y cuando haya habido un delito en flagrancia, que es la otra opción. Supongan que en un lugar detectan armas, detectan robo de hidrocarburo, detectan robos de vehículos o encubrimientos por receptación, que sería algo interesante distinguir, porque no sería la figura del robo de vehículo, sería el encubrimiento por receptación, etcétera.
Entonces, o la opción de que a través del orden de aprehensión o a través de un control de detención en flagrancia, en caso urgente, en cuasi flagrancia, se tenga que seguir a la fase de la formulación de la imputación para tomar conocimiento de los cargos que se le atribuyen en concreto a una persona sobre un evento, y este evento va a tener que ser de los privativos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, bajo ninguna otra figura, a la letra. Siguiente, como la formulación de imputación pretende, ojo, que a la persona se le enteren esos cargos, si se ejecutó un orden de aprehensión, se le lleva directamente a este. No obstante, recordarán ustedes que cualquier violación que se haya cometido durante la ejecución del orden de aprehensión puedan ser alegadas porque no pasamos propiamente por una etapa de control para efecto de verificar el cómo fue detenido. Pero eso sí es bien importante, ver los requisitos que fueron colmados en relación al artículo 141, fracción tercera, segundo párrafo, para una orden de aprehensión. Esto sí es de la máxima importancia. Siguiente. Después de estar formulado de imputación, el Ministerio Público hará una solicitud de vinculación a proceso. Y esta es la figura clave que nosotros queremos debatir en todo su contenido para verificar la procedencia o no de esta acción de extinción en materia civil. Pero no podemos avanzar sin que antes observen ustedes la utilidad de que la defensa conozca este plazo, esta prórroga constitucional, para poderle pedir en términos del numeral 314 del Código Nacional al juzgador que nos apoyen con la materia de obtención probatoria y de presentación o comparecencia de testigos que nos sean de utilidad y que podamos desahogar durante este plazo o esta prórroga. Siguiente punto que no podemos olvidar. ¿Qué va a pasar? Como obvio, si a la defensa le dan un plazo, una prórroga, y hay un delito de esta naturaleza, obvio lo que van a querer resolver es una medida, mi magistrado, cautelar. Y esta medida cautelar, si fuera de los delitos de oficiosidad, pues ya el juzgador ni siquiera le entra a la materia del debate. Lo que ya nosotros hemos estado poniendo en tela de juicio, porque no significa que vengan en un catálogo que se haya demostrado el origen de una medida cautelar, que siempre será el riesgo procesal. Entonces, en este sentido, tendríamos que verificar si son de aquellos de oficiosidad o en realidad podrían ser de los que en materia de justificación pudiera proceder una prisión preventiva. O bien, ojo, que en realidad un juzgador en algún momento de nuestras vidas podamos observar que hace un juego de lo que tanto a Gerardo le gusta, la ponderación de bienes, la ponderación de riesgos, la alternatividad y la eficacia de las diversas medidas cautelares para que combinadas entre sí, como sí se permite, podamos nosotros otorgarle una opción distinta a estar en una prisión preventiva. Bien porque no se le permita salir de una localidad del país, se le imponga un localizador electrónico, porque se le pida que comparezca, en fin. Pero eso todavía mi magistrado no lo he visto en mi vida. Ya lo he pedido, por supuesto, en algunas audiencias, pero todavía no lo he observado, no obstante que de verdad hemos disminuido toda clase de riesgo. En ese sentido, para que no se nos pierdan, vamos ya a empezar a entrar en las profundidades de estas figuras. Ah, caray, que nos avisan que ya tenemos otra pregunta, mi magistrado, o que ya casi estamos por finalizar. Ah, muy bien, qué barbaridad. Bueno, pues entonces, para no dejar trunco este tema, mi magistrado, ¿qué le parece? Que mejor nos terminemos nuestro programa haciendo alusión a lo que estos tres requisitos implican, así simplemente en un diálogo: la buena fe, el conocimiento de un hecho y también que el sujeto haya estado impedido a dar a conocer el evento a una autoridad. Y simplemente con eso les dejamos muy picados para que nos sigan acompañando para la próxima, para el próximo programa que tengamos el martes, mi magistrado. ¿Qué le parece? Innovación jurídica penal, temática colindante y en derechos humanos. En nombre al programa que Verónica Román le ha conferido,
Después de escucharla atentamente, encuentro la razón, la justificación de este nombre. Sin lugar a dudas, analizar los fundamentos de los fundamentos, como el maestro Ferraioli lo ha precisado innumerables veces, así como filósofos, sociólogos y científicos del mundo, tendrán necesariamente que hacer a juristas pensantes, tan necesarios y tan requeridos en la sociedad mexicana, conocedores de los principios, doctrinas y teorías del objeto del conocimiento, del tema hoy en día de extinción de dominio. ¿Para qué? Para advertir su práctica, su experiencia y poder hacer precisiones que hoy en día el derecho resume una posición sobre valores éticos y morales y la necesidad de construir una práctica socialmente útil sobre la base de un Estado democrático de derecho, donde el principio sea la tutela de la persona bajo su dignidad humana. Así es. Eso es lo que habría que ponderar a través del propio instrumento del derecho. Sin duda. Nuestra directora de JIVO Instituto nos reitera que hay personas que requieren la bibliografía temática. Claro. Les prometemos que vamos listado. a hacer un listado, mejor dicho, y se los pondremos a disposición con toda certeza antes del próximo programa. Exacto. Y quiero comunicarle a nuestros radioescuchas que concluyendo nuestro programa estará totalmente disponible en Facebook para que la puedan escuchar una, otra, 10,000 veces. Las que sean necesarias. Necesitamos provocar la mente inteligente, pensante y conformar contradictorios. Necesitamos una sociedad sustentada en justicia. Radio JIVO te agradece que hayas escuchado a la doctora Verónica Román Quirós. Tu servidor Miguel Ángel Aguilar López no te dice, no se despide de ti, sino te dice que estaremos listos para la próxima sesión. Debes de estar pendiente. Que pases buen día. Buena tarde a todos y nos vemos a la próxima.